continuación se va a hablar en este video acerca de la inflamación y la reparación tisular. Yo, Jorge Alejandro García Huerta, les voy a hablar sobre el proceso inflamatorio, el cual sucede solo en los tejidos vascularizados y consiste en una serie de fenómenos automáticos que tiene el propósito aparente de llevar líquidos, sustancias reactantes y células efectoras al sitio donde se produjo el primer daño. De esta manera, la inflamación puede definirse como la respuesta de los tejidos vascularizados a la agresión. Ahora, la inflamación se divide en diversas fases, desencadenadas todas ellas por un daño endotelial, que puede ser de distintos orígenes. En general se resumen como agentes físicos, como el calor, radiación, trauma, entre otras, agentes químicos, como toxinas, agentes corrosivos, entre otras, y agentes biológicos, ya sean bacterias, hongos, virus, parásitos, etc. Dichas fases tienen como un fin aumentar el flujo sanguíneo hacia la zona donde se produjo el daño, facilitar la migración de células inflamatorias, propiciar y activar a las propias células inflamatorias con el fin de combatir así el proceso lesivo. Estas fases son cambios físicos en los vasos, alteraciones estructurales de la microvasculatura, como facilitar a las células inflamatorias su migración, y activación del componente celular, ya sea adhesión, migración y activación de leucocitos. Bueno, ahora la fase 1, que son los cambios celulares, estos se refieren al paso que hay desde la marginación de los leucocitos en los vasos sanguíneos hasta su llegada al tejido, y estos se realizan con los siguientes pasos principales. El paso 1 es la marginación, el cual, como ya se describió, dentro de los cambios vasculares, los eritrocitos disminuyen su velocidad y se agrupan al centro de los vasos y dejan a los leucocitos en la periferia o la pared vascular, fenómeno que se conoce como marginación. Después está la rodadura, el cual se refiere a una adhesión transitoria de los leucocitos al endotelio vascular, facilitando aún más la agregación de células nucleadas. Esto principalmente se debe a las moléculas de adhesión conocidas como selectinas, que se encuentran en las células del endotelio, las cuales se unen a un ligando en el leucocito. Después se encuentra la adhesión, el cual es una vez que los leucocitos se encuentran en fase de rodadura, se unen con fuerza al endotelio vascular a través de moléculas de adhesión vascular de la familia de las inmunoglobulines, denominadas moléculas de adhesión intercelular y moléculas de adhesión vascular, por medio de glucoproteínas transmembrana conocidas como integrinas. Es de suma importancia mencionar que la expresión afinidad entre moléculas y receptores son mediadas por otras moléculas conocidas como citocinas, que se describirán después. En la siguiente fase se encuentra la transmigración o diapédesis, el cual se conoce con este término a la migración de los leucocitos a través de las células endoteliales ayudadas por moléculas de adhesión modificadas, la cual es la PCAM o CD31. Y por último se encuentra la quimiotaxis. Una vez que las células nucleadas salen de la luz de los vasos, deben dirigirse al tejido lesionado o agredido a través de sustancias y mediadores químicos o quimioatrayentes que sirven de guía a dichas células. Las sustancias quimioatrayentes pueden ser propias del organismo, como las citocinas, productos del metabolismo del ácido araquidónico, factores del complemento o de patógenos externos como ciertas sustancias conformacionales de las bacterias. Todos estos quimioatrayentes activan a la formación de actina mediante proteínas G de membrana para la motilidad celular. En la última fase, que es la activación y función de leucocitos, esta inicia cuando los distintos tipos de receptores reconocen tanto componentes de los microorganismos como moléculas y complejos inmunes. Entre los más importantes se mencionan los receptores de manosa, los cuales reconocen a este monosacárido que es parte conformacional de algunos microorganismos, los receptores de tipo TLR y lectinas, que reconocen diferentes componentes de los microorganismos como lipopolisacáridos bacterianos, RNA de algunos virus, en tanto que los complejos alfa helicoidales de transmembrana tienen como finalidad el reconocimiento de N-formil metionina, citocinas, prostaglandinas y leucotrienos. Ahora hablaremos de fagocitosis, el cual es una vez que los leucocitos llegan al sitio de mayor concentración de factores quimiotácticos, como ya se mencionó, el proceso siguiente es la activación.
la cual comienza con la identificación de la partícula extraña o germen con el fin de ser eliminado o fagocitado. El reconocimiento y adhesión del microorganismo o célula dañada es por medio de receptores específicos. Este proceso puede hacerse en ausencia o en presencia de opsoninas. Ingestión. Una vez que la célula fagocítica, a través de sus receptores de membrana, ha establecido contacto con el germen de forma directa o por opsoninas, se produce un proceso de adherencia que activa localmente la fase de ingestión, la cual la miosina, actina y proteínas que unen la actina como la fibronectina y la laminina, que se encuentran en el citoplasma adyacente al sitio donde se adhirió la partícula, entran en un proceso de polimerización que permite el plegamiento de la membrana plasmática en el sitio de contacto. Las prolongaciones de la membrana del fagocito rodean por completo el germen o la célula, se fusionan en la pared distal y forman una vacuola llamada fagosoma. Después se encuentra la degranulación o digestión, el cual es durante la formación de la vacuola fagocitaria, una enzima presente en la membrana del fagocito que al unirse con un lisosoma, este descarga su contenido formando el llamado fagolisosoma. Las bacterias o sustancias extrañas pueden destruirse o ser degradadas gracias a los sistemas de oxidación o proteólisis. Por último se encuentra descarboxilación de aminoácidos. Esta reacción es controlada en parte por mieloperoxidasa y degrada muchos de los aminoácidos de la membrana bacteriana, lo cual da lugar a la muerte del germen. Después nos encontramos con los mediadores químicos de la inflamación, el cual se encargan de inducir, activar, amplificar, modular, inhibir o alterar cada uno de los pasos que sigue el proceso inflamatorio. Actúan en forma escalonada con una interrelación compleja. Estas provienen de la sangre circulante, de las células inflamatorias, del propio tejido dañado. Entre ellas se encuentra el ácido araquidónico. Existe un grupo de autacoides u hormonas de acción local de vida corta, que son productos del metabolismo del ácido araquidónico, principalmente prostaglandinas y leucotrienos. Ahora, la función de las prostaglandinas es la vasodilatación, dolor y fiebre, mientras que prostaciclinas, vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria, tromboxanos, vasoconstricción y activación de la agregación plaquetaria, leucotrienos, es quimiotáctico y activador de neutrófilos. Los otros leucotrienos son vasoconstrictores, inducen el broncoespasmo y aumentan la permeabilidad vascular. Y por último, lipoxinas. Estas se encargan de la vasodilatación, inhibición de la adhesión de los neutrófilos. Jesús Alejandro Hernández Jaramillo. Coagulación. La inflamación aumenta la producción de algunos factores de la coagulación y convierte al endotelio en trombogénico. En contrapartida, la trombina promueve la inflamación mediante la activación de receptores denominados PAR, receptores activados por proteasas, que a su vez activan diferentes respuestas, que son la movilización de selectina P, producción de quimiosinas y citocinas, expresión de receptores para integrinas en el endotelio, inducción del COX-2 y producción de prostaglandinas, producción de NO y PAF, y cambios en la forma endotelial. Como la coagulación y la inflamación pueden iniciar un círculo vicioso de amplificación, la interferencia con la coagulación puede ser una estrategia terapéutica en algunas patologías para producir la inflamación. Las cininas son péptidos vasoactivos derivados de proteínas plasmáticas denominadas cininógenos, por la acción de enzimas específicas denominadas calicreínas. El sistema de cininas está ligado a la coagulación. La forma activa del factor 12, que es el factor 12A, convierte la precalicreína del plasma en calicreína, que corta una proteína del plasma de alto peso molecular para generar bradicinina. Esta aumenta la permeabilidad vascular y causa contracción del músculo liso, provocando dilatación de los vasos y dolor, efectos que son similares a los de la histamina. Citocinas. Las citocinas son pequeñas proteínas que permiten el intercambio de información entre las diferentes células durante el proceso de inflamación, la hematopoiesis y la respuesta inmune. Los factores de crecimiento que utilizan las células epiteliales para estimular su renovación son asimismo citocinas. Las citocinas liberadas por los macrófagos durante la inflamación afectan a las células endoteliales, los neutrófilos, estos durante la fase aguda, y después a los fibroblastos, y de nuevo a las células endoteliales durante la fase de reparación.
Factor activador de plaquetas. Es otro mediador derivado de los fosfolípidos. Se encuentran en plaquetas, mastocitos, basófilos, neutrófilos, monocitos, macrófagos y células endoteliales. Sus acciones principales son agregación de las plaquetas, vasoconstricción y broncoconstricción, adhesión leucocitaria al endotelio, quimiotaxis, desgranulación y estallido oxidativo, activación de la síntesis de eicosanoides. Radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno son un tipo de especies reactivas del oxígeno. Estos radicales pueden liberarse al medio extracelular por los leucocitos después de que hayan sido activados por microbios, citocinas, complejos inmunes o después de la fagocitosis. Su producción depende de la activación del sistema nicotiamida adebina dinucleótido fosfato oxidasa. Las principales especies producidas intracelularmente son el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. El anión superóxido puede combinarse con el óxido nítrico para formar especies reactivas del nitrógeno. Estas sustancias atacan los demás materiales biológicos, arrancando electrones, arrancando átomos de hidrógeno o adicionándose sobre los enlaces dobles, y reaccionan como potentes oxidantes. Sus consecuencias es, por lo tanto, la alteración y la posterior pérdida de funciones moleculares afectadas. Mediadores celulares de la inflamación. Como se ha visto, una buena parte de los cambios metabólicos desencadenados durante el proceso inflamatorio tiene como objeto enviar señales para atraer células, permitir su salida de los vasos, activarlas y modificarlas. De la misma manera, las células participan en este fenómeno y a su vez secretan sustancias con fines semejantes, es decir, modular la respuesta inflamatoria. Las células de la médula ósea tienen la capacidad de producir varias líneas celulares. Entre estas se encuentran aquellas que dan origen a los efectores de la respuesta inmune, es decir, los linfocitos, la línea mieloide que produce leucocitos polimorfonucleares y la del sistema mononuclear macrofágico. Neutrófilos. Los neutrófilos maduros son los primeros en llegar a este sitio. Su periodo de vida media es corto, dura menos horas o algunos días. Su función principal es fagocitar. En la membrana plasmática de los neutrófilos existen receptores que al unirse con el agente mediante la proteína GC activan la fosfolipasa C, la cual actúa por hidrólisis sobre el fosfatidilinositol difosfato, inositol trifosfato y diacilglicerol, fosfolípidos de la membrana. El IPS libera calcio iónico dentro del citoplasma, lo que hace que se ensamblen los filamentos contráctiles del citoesqueleto y se establece así el movimiento celular. Los neutrófilos tienen una vida media corta y mueren por apoptosis pocas horas después de dejar la sangre. Una vez que han llevado a cabo su función de destruir microorganismos, ello tiene como efecto la formación de pus, donde se produce la acumulación de leucocitos, sobre todo neutrófilos y bacterias muertas y líquido extracelular. Los eosinófilos pueden regular la respuesta alérgica y las reacciones de hipersensibilidad mediante la neutralización de la histamina por la histaminasa y a su vez producir un factor inhibidor derivado de los eosinófilos para inhibir la desgranulación de las células cebadas o de los basófilos, que contienen sustancias vasoactivas. Mastocitos. Los mastocitos o células cebadas son complejos y heterogéneos. Se originan en las células madre de la médula ósea. Su función más evidente es actuar en procesos alérgicos y se encuentran en la mayoría de los tejidos del cuerpo y sintetizan y almacenan histamina, entre otras sustancias. Sin embargo, también existen mecanismos independientes del IgE capaces de activarlos, como las interleucinas 3 y 8 y el factor estimulante de colonias, granulocitas y macrófagos, fracciones del complejo C3A, C4A y C5A, proteasas, siminas, hormonas, prostaglandinas y leucotrienos. Macrófagos. Las células que se encuentran en todas las fases de la inflamación, desde su agrupación en lo que se denomina sistema mononuclear fagocítico, que está formado por promonocitos de la médula ósea, monocitos circulantes y macrófagos fijos en los tejidos o histiocitos,
células de Kupffer, macrófagos alveolares, o los macrófagos, que son células que pueden desplazarse mediante quimiotaxis por mecanismos semejantes a los neutrófilos y pueden fagocitar de manera similar a lo ya descrito, y también presentan pinocitosis, lo cual les permite introducir moléculas solubles y reciclar su membrana. Linfocitos. La célula madre del sistema linfoide se diferencia en dos grandes grupos de linfocitos por influencia del microambiente. Uno recibe las señales del timo, que son las células T, y otro se origina en el vaso, hígado y médula ósea, células B. Los linfocitos se clasifican de acuerdo con los marcadores de superficie que muestran. Así, las células B poseen inmunoglobulinas en la superficie, por lo general inmunoglobulinas monoméricas, y receptores para complejos antígeno-anticuerpo para las fracciones C3b, C3d y C4 del complemento, y marcadores como CD5, CD19, CD20, CD40 y CD10. La presencia de estas moléculas se relaciona con la diferenciación celular. Al madurar, las células B se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Mi nombre es Luis Antonio Méndez Rosales. Inflamación aguda y crónica. Los eventos vasculares celulares y moleculares descritos se pueden observar en un lapso que va desde algunos minutos a algunas horas o uno o varios días. Cuando eso sucede, se dice que se trata de inflamación aguda. Por otra parte, la inflamación crónica puede ser resultado de brotes repetidos de inflamación aguda o tener un curso insidioso de episodios repetidos de inflamación aguda, tal como sucede en las enfermedades reumatológicas, donde la inflamación se perpetúa debido a fenómenos inmunitarios. A diferencia de la inflamación aguda, en la inflamación crónica las células que predominan son los linfocitos, células plasmáticas y macrófagos mezclados con fibroblastos y depósitos de colágeno, proliferación vascular, necrosis y fibrosis. Homeostasis tisular. El mantenimiento funcional y estructural de los diferentes órganos se conoce como homeostasis tisular. Esto es indispensable para la supervivencia. Depende de procesos genéticos, moleculares y celulares, responsables de la reparación de las estructuras dañadas, ya sea por el funcionamiento normal de los tejidos o por agresiones del medio. Las células madres residentes en los distintos tejidos son actores críticos de este proceso de homeostasis. Cuando los mecanismos de mantenimiento y reparación de los tejidos son insuficientes, se producen enfermedades y daños irreversibles. Regeneración tisular. Es la capacidad de los organismos para restaurar la función de un órgano. La regeneración se regula por la acción combinada de citocinas y factores de crecimiento que interactúan entre sí, y con las células parenquimatosas de órganos específicos y de la matriz extracelular, la cual ocupa un papel muy importante, ya que es un sustento para la adhesión, proliferación y migración de células efectoras. La regeneración y cicatrización se dan en forma paralela. Homeostasia. Por medio de la coagulación, el daño vascular produce hemorragia. De inmediato se produce una vasoconstricción neurogenética ayudada por tromboxano, plaquetario y la serotonina. El fibrinógeno se transforma en fibrina, lo que junto con las plaquetas activadas, eritrocitos y la fibronectina plasmática forman un coágulo que constituye la primera malla que dará origen a la reparación. Las plaquetas activadas liberan, entre otras cosas, factores de crecimiento derivados de plaquetas, los que estimulan una respuesta vascular, angiogénesis, y una respuesta celular, fibroplasia, a partir de fibroblastos o células mesenquimales indiferenciadas que están alrededor. Eliminar el daño, aislar el foco de lesión y limpiar el área. Todo esto se realiza con un proceso inflamatorio, con la participación de neutrófilos y macrófagos. Devolver la estructura y la función. Retracción de la herida. El tejido dañado o perdido se contrae, haciendo que el proceso reparativo sea más corto. Esta reducción mecánica de la herida es producida por los miofibroblastos, que son capaces de reducir el tejido a reparar hasta en 70%.
La contracción de la herida depende del grado del daño, tamaño, sitio de la herida y condiciones generales del paciente. Si la contracción falla, se produce una cicatriz exagerada y antiestética. Si la contracción es exagerada, se producen cicatrices retráctiles, lo que puede alterar a la forma, incluso la función. Los miofibroblastos actúan de las 48 a 75 horas. Cicatrización u organización. Se requiere lograr que el tejido dañado sea reemplazado por tejido de granulación, de 4 a 5 días. Este madura dando origen al tejido fibroso. Tejido fibroso, que dará origen a la cicatriz. Regenerar. Remodelación de la zona. El tejido reparado es reacondicionado hasta su forma definitiva. Tejido de granulación. Está formado por la acción de la fibronectina, fibroblastos, fibroplasia, células mesenquimales indiferenciadas, se diferencia a miofibroblastos y fibroblastos, células endoteliales y macrófagos. Al día 2 a los 5, los fibroblastos sintetizan una matriz extracelular, fibronectina tisular, proteoglucanos y colágena tipo 3. La colágena tipo 3 se produce a partir de las 24 horas, el tipo 1 al séptimo día. Este es capaz de unirse, gracias a la fibronectina, a fibroblastos y vasos. Paralelo a esto, sigue la fagocitosis y angiogénesis. Para tener tejido de granulación, debe haber fibroplasia y angiogénesis. Angiogénesis. Proceso por el cual se forman los nuevos vasos para devolver la vascularización de la zona dañada. Esto se logra por un proceso de gemación de vasos sanos preexistentes en la periferia del tejido dañado. Este proceso comienza entre el segundo y quinto día. Consta de las siguientes etapas: degradación de la membrana basal, migración de las células del brote, proliferación de células postfrontales, formación del lumen, diferenciación en capilares o vénulas o arteriolas. Regeneración del epitelio. Primero se cubre de exudado fibrinoso o hemorrágico una barrera física frente a agentes infecciosos. La segunda semana se observa un aumento de la capilaridad. A la tercera semana aumenta la colágena, llevando a cabo los siguientes acontecimientos. Número 1. Liberación o desprendimiento de las células epiteliales de la membrana basal. Número 2. Migración. Las células se hacen más anchas en la base con el fin de reducir el defecto ocasionado por el daño, uniendo ambos extremos. El epitelio migra sobre el tejido de granulación y debajo del exudado. Número 3. Proliferación. Cuando se juntan ambos extremos solo hay proliferación hacia la superficie, dejando en la capa basal una célula madre, de donde se originan las nuevas células epiteliales. Además, esas mismas células sintetizan su membrana basal. Número 4. Diferenciación, remodelación. Consiste en una desvascularización. Aumentan los enlaces cruzados entre las fibras de colágeno. Aumenta también la tensión de las fibras colágenas. Las colagenasas destruyen a la colágena 3. Posteriormente hay inhibición de las colagenasas. Hay también remodelación del producto de los movimientos musculares. A los 2 o 3 meses adquiere la resistencia y forma definitiva. Tipos de cicatrización. Dependiendo de cómo queden los extremos de una herida, se dan dos casos. Reparación de primera intención. Los bordes de la herida están confrontados. Esto es ventajoso porque hay poco tejido dañado, por lo que se repara más rápido y tiene menos riesgo de complicaciones en la reparación. Reparación de segunda intención. La pérdida del tejido, por los que los bordes se encuentran separados. En este caso hay mayor posibilidad de complicación, sobre todo de infección.